Hay cosas que la humanidad nunca debería mirar a los ojos, pero a veces es lo que yace en la sombra lo que reclama nuestra atención con gritos silenciados. Nareton Chai, un pequeño poblado rural en el corazón de Tailandia, es el epicentro de una de las historias más macabras jamás contadas. Este es un relato donde lo espiritual y lo terrenal se cruzan de una manera tan aterradora que pone en duda lo que consideramos humano. En este pueblo olvidado por el tiempo, entre selvas densas y templos cubiertos de musgo, ocurrió una serie de eventos que involucran prácticas antiguas, abortos clandestinos y la fabricación de los infames Lukrok, figuras que no son solo artefactos espirituales, sino el reflejo de un horror profundo y desgarrador. Esta historia no es apta para los débiles de corazón. Es una ventana a los rincones más oscuros de la superstición y la desesperación humana. Pero sobre todo, es una invitación a reflexionar sobre lo que hacemos cuando estamos en los límites de nuestra moralidad. Los Lukrok, criaturas entre la vida y la muerte. Hay cosas que no deberían existir, pero a veces lo prohibido encuentra su camino hacia la oscuridad más rentable. Los Lukrok, figuras macabras envueltas en misterio y superstición, son el producto de una convergencia aterradora entre la fe, la explotación y la desesperación. En la tradición tailandesa, estos fetos humanos momificados o embalsamados son considerados portadores de poderes espirituales, capaces de otorgar protección o fortuna a quienes los poseen. Pero detrás de su fabricación yace un entramado de horror que desafía toda lógica y humanidad. Lo que hace escalofriante a los Lukrok no es solo su apariencia ni la creencia que los rodea, sino el proceso cruel y abominable para crearlos. Este acto no solo viola la ética espiritual, sino que también atraviesa las líneas de la legalidad y la moralidad. En muchos casos, los fetos utilizados provienen de abortos clandestinos realizados en condiciones precarias, y las madres suelen ser víctimas de engaños o manipulaciones. En el pequeño pueblo de Nareton Chai, la industria clandestina de los Lukrok no era un secreto, pero su verdadera magnitud permaneció oculta durante años. Testimonios de sobrevivientes revelan que esta práctica iba mucho más allá de lo imaginable. Mujeres vulnerables, en situaciones desesperadas, eran conducidas hacia clínicas donde sus fetos no solo eran extraídos, sino destinados a un destino macabro. Los fetos, tratados como mercancía, eran sometidos a un proceso ritualístico que los convertía en guardianes espirituales. Los practicantes recitaban mantras y realizaban sacrificios, convencidos de que estaban imbuyendo al Lukrok de poderes sobrenaturales. Pero lo que realmente se estaba imbuyendo en estas figuras no era magia, sino la sombra de una explotación sistemática. El mercado negro espiritual transformó a los Lukrok en objetos de lujo, vendidos a precios exorbitantes a personas desesperadas por cambiar su destino. Lo que comenzó como una creencia cultural terminó siendo una industria de horror, donde el dolor y la desesperación de mujeres vulnerables alimentaban un sistema oscuro y siniestro. La historia de los Lukrok no es solo una leyenda oscura, es un llamado a reflexionar sobre cómo la superstición y la codicia pueden unirse para crear las condiciones más aberrantes. ¿Cuántas víctimas más permanecerán en silencio? ¿Cuántas tradiciones serán manipuladas para justificar lo injustificable? Esta es una pregunta que todos debemos hacernos. La tragedia de Nareton Chai. En 2011, una denuncia anónima llevó a la policía tailandesa a descubrir un pequeño almacén en los límites de Nareton Chai. Lo que encontraron allí desafía la lógica y hiela la sangre.
Había cientos de lucro apilados en estantes, algunos en estado avanzado de descomposición y otros cuidadosamente preservados en líquidos desconocidos. Las investigaciones revelaron que el lugar era dirigido por un grupo de individuos que mezclaban la fe budista con rituales de magia negra. Sus prácticas incluían oraciones, sacrificios animales, y la extracción de los fetos directamente de las clínicas que realizaban abortos en condiciones deplorables. Pero la verdadera pesadilla no estaba solo en los fetos embalsamados. La policía descubrió un conjunto de diarios en los que los líderes de la operación detallaban sus actos con una frialdad escalofriante. Se mencionaba cómo algunas mujeres embarazadas eran convencidas de interrumpir sus embarazos con promesas de dinero o apoyo espiritual. En otros casos, los fetos eran obtenidos sin el consentimiento de las madres, lo que dejaba a estas mujeres en un estado de desamparo emocional y físico inimaginable. Uno de los diarios describía un ritual en el que los Lukrok eran activados mediante la inserción de amuletos en sus cavidades corporales y la recitación de mantras específicos para atraer a espíritus que, según los responsables, habitaban los cuerpos no nacidos. Estas ceremonias tenían lugar en una sala decorada con estatuas de deidades hindúes y budistas, mezclando símbolos sagrados con elementos de terror y profanación. Las voces de las víctimas. En las sombras de un mundo que se calla, las víctimas claman por justicia, pero su voz nunca llega a la luz. Las voces de las víctimas de Nareton Chai no son solo historias trágicas, son testimonios de un dolor indescriptible, de mujeres atrapadas en un sistema cruel que las despoja de su dignidad y su derecho a decidir. Detrás de cada Lukrok, detrás de cada feto embalsamado, hay una madre rota, una vida marcada para siempre. Ploy, una de estas mujeres, relata cómo su vida cambió para siempre cuando quedó embarazada de un hombre que, al enterarse de su estado, la abandonó. Sin recursos, sin apoyo, Ploy fue llevada a una clínica en Bangkok, donde una amiga le prometió una solución rápida. Pero lo que siguió fue un procedimiento que jamás olvidaría. En su relato, Ploy describe cómo fue sedada y despertó con la sensación de haber sido despojada de algo más que solo su embarazo. La sensación de vacío era insoportable, y al poco tiempo, los rumores sobre los Lukrok llegaron a sus oídos. Fue entonces cuando una aterradora sospecha la invadió: ¿su hijo no nacido habría terminado en las manos de esos seres macabros? La culpa, el arrepentimiento y la angustia no la dejaron vivir en paz. Lo que debería haber sido un procedimiento médico terminó por convertirse en una pesadilla perpetua. La duda y el dolor la acompañaron tanto que llegó a intentar suicidarse en varias ocasiones. Por otro lado, Aom, otra víctima que prefirió no revelar su nombre completo, compartió cómo fue atrapada en una espiral de abuso. Su exnovio, un hombre controlante y cruel, la drogó y la forzó a abortar en un entorno completamente ilegal. Pero lo más aterrador fue lo que sucedió después: su exnovio vendió el feto, que terminó como parte de la red de Lukrok. Aom vivió con la culpa y el trauma durante años, sin poder encontrar justicia, en un sistema que a menudo ignora a las víctimas de violencia y explotación. Ambas mujeres comparten un vínculo invisible pero profundamente humano: el dolor de saber que sus cuerpos y decisiones fueron manipulados sin su consentimiento, y que sus hijos, quienes nunca tuvieron la oportunidad de nacer, terminaron convertidos en objetos de culto y dinero. Hoy, el eco de sus historias sigue resonando en las sombras de un sistema que aún no ha sanado sus heridas.
Estas no son solo historias de terror, son gritos ahogados de mujeres que fueron tratadas como mercancía en un mercado sombrío. ¿Cuántas más estarán ahí fuera, atrapadas entre las sombras, esperando ser escuchadas? La dualidad de la creencia. Lo más desconcertante de este caso es la forma en que combina fe y horror. En Tailandia, el budismo coexiste con un profundo respeto por las tradiciones animistas y la magia. Muchas personas, especialmente en comunidades rurales, creen en el poder de los espíritus y los amuletos. Los Lukrok, aunque raros, son vistos por algunos como herramientas para conectarse con fuerzas sobrenaturales. Pero, ¿hasta qué punto puede una creencia justificar el sacrificio de vidas humanas, incluso si son vidas no nacidas? ¿Dónde trazamos la línea entre la fe y la explotación? Estas preguntas resuenan con fuerza en el caso de Naretong Chai. Para algunos, los Lukrok eran un medio de supervivencia espiritual y económica. Los compradores, a menudo personas desesperadas, veían en estos fetos momificados una solución a sus problemas financieros o de salud. Pero para las víctimas y sus familias, estos objetos son recordatorios físicos de un sistema que les falló en todos los niveles posibles. El caso de Naretong Chai es más que una historia de horror, es un reflejo de las desigualdades que aún persisten en muchas sociedades. Las mujeres involucradas en este caso eran, en su mayoría, de contextos vulnerables, jóvenes, pobres y sin acceso a educación sexual o servicios médicos adecuados. Además, la explotación de los Lukrok evidencia cómo las creencias culturales pueden ser manipuladas para justificar actos atroces. Lo que debería ser un sistema de fe y apoyo espiritual se convirtió en un mercado negro impulsado por la codicia y la desesperación. Finalmente, este caso plantea una inquietante pregunta: ¿qué otros secretos como este permanecen ocultos en los rincones más oscuros del mundo? Naretong Chai es solo uno de muchos lugares donde la superstición y la vulnerabilidad humana convergen en formas que desafían nuestra comprensión de la moralidad. Lo que no vemos, lo que nos han ocultado, tiene el poder de destruirnos desde las sombras. El caso de los Lukrok en Naretong Chai nos enfrenta a una verdad incómoda. Muchas veces, el mal se disfraza de algo sagrado, y la ignorancia puede ser tan peligrosa como la maldad misma. Este relato no busca solo conmover, sino abrir una puerta a la reflexión. En un mundo donde la justicia y la moral parecen estar a la deriva, ¿qué estamos haciendo como sociedad para proteger a los más vulnerables? Cada historia de abuso y explotación como la que se vive en Naretong Chai es un grito silenciado que clama por atención. Pero no es solo el caso de los Lukrok lo que debe inquietarnos, sino cómo nos hemos vuelto indiferentes a lo que sucede en las sombras de nuestra sociedad. ¿Cuántos más están siendo manipulados, víctimas de sistemas que explotan su dolor, su desesperación y su vulnerabilidad? La religión, la fe, y las creencias en lo espiritual, que en su origen deberían ser fuentes de consuelo y protección, a menudo se han transformado en herramientas de control y explotación. Los Lukrok son solo un ejemplo de cómo la fe puede ser corrompida para justificar los actos más atroces. Lo que realmente importa es que, si no cuestionamos lo que ocurre en el corazón de nuestra sociedad, seguiremos ignorando el sufrimiento de aquellos que, como Ploy Aom, son víctimas de un sistema que se niega a ver su dolor. Cada vida silenciada, cada historia que no llega a la luz, es una tragedia que nos concierne a todos. Es hora de cuestionarnos, ¿estamos realmente haciendo todo lo que podemos para escuchar a aquellos que ya no tienen voz?
La indiferencia es cómplice del abuso. Es responsabilidad de todos ser los defensores de aquellos que no pueden defenderse. Este caso, como muchos otros, es un llamado a la acción, a no cerrar los ojos ante el sufrimiento de los más vulnerables. ¿Y tú, qué harías si supieras que algo tan macabro sigue ocurriendo a tu alrededor? ¿Serías parte del cambio o permitirías que continúe en la oscuridad? Gracias por estar aquí y tomarte el tiempo para escuchar estas historias que necesitan ser contadas. Si este contenido te ha tocado, te invito a que te registres y sigas apoyando este canal, porque juntos podemos seguir arrojando luz sobre los rincones más oscuros del mundo. No dejes de ser parte de la reflexión. Tu apoyo es esencial para que historias como estas sigan siendo escuchadas.